¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con otro video en donde vamos a hablar ahora del capítulo 20, que es medidas de seguridad y consecuencias accesorias de la condena. Acá vamos a estudiar qué son las medidas de seguridad, qué son las medidas curativas y las medidas educativas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase diciendo lo siguiente en cuanto a medidas de seguridad y qué consideraciones generales hay que hacer. Dentro del campo del derecho penal se incluyen a las medidas de seguridad. Las mismas son aplicadas siempre y cuando se esté frente a un hecho típico y antijurídico, como que también tenga como destinatario a un sujeto inimputable, que no tiene capacidad penal, inimputable y peligroso, siendo que esta peligrosidad no debe ser confundida con la que se emplea en la individualización de la pena en los artículos 40 y 41 del Código Penal, sino al sujeto peligroso capaz de causar cualquier daño para sí o para tercero. Por lo tanto, el destinatario de estas medidas de seguridad en los términos del artículo 34, inciso primero, que hay que estudiar, es el autor o partícipe de un delito, cualquiera, cuyo estado mental esté incapacitado como para responder penalmente por este. Tal estado mental puede ser obra de su minoría de edad al momento del hecho, es decir, con menos de 16 años de edad, según lo dispone la ley 22.278, de una insuficiencia en sus facultades, previstas en el artículo 34 del Código Penal, de una alteración morbosa de estas, también previstas en el artículo 34, o de un estado de inconsciencia, llámese un alcohólico, drogadicto, etc. La doctrina nos hace conocer que una característica fundamental de las medidas de seguridad es que no son sanciones en el sentido de que no involucran una retribución. De este modo, la imposibilidad jurídica de imponer penas a los inimputables demuestra que para estos sujetos la pena se muestra como una sanción ineficaz, porque no cumple el fin preventivo general que toda pena pretende. Por ello es que la medida de seguridad, no siendo una pena, se dispone en beneficio del inimputable a una costa de la pérdida de su libertad. Consiguientemente, nuestras medidas de seguridad constituyen medios idóneos para tratar de obtener una efectiva adaptación de la persona a la sociedad. Pero otra particularidad que tienen es la de ser indeterminadas en el tiempo, es decir, que cuando el juez le impone no hay término fijo de culminación. Es más, nuestro código no pone límite de duración, por tanto, se sabe cuándo comienza, pero no cuándo finalizan estas medidas. Repárese que esto no sucede con la pena en nuestro código, en el artículo 5, en mérito a que ésta, cuando se aplica, está determinada su duración en la respectiva sentencia condenatoria firme. No obstante esto, nuestra Corte Suprema de Justicia ha fijado importantes postulados en materia de medidas de seguridad en el precedente Antuña del año 2012, que estableció en primer término que su implementación debe justificarse en los casos estrictamente necesarios. En un segundo punto, señaló que deben asegurarse las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y el contradictorio cuando se las quiera aplicar, y en los supuestos en que importen esas medidas de seguridad una privación de libertad por incapacidad psíquica, y a tal fin deberán materializarse la comprobación del pertinente cuadro de salud con los estándares probatorios que acrediten su implementación. También indicó la Corte que deberá establecerse siempre un plazo máximo de su duración, por cuanto los principios constitucionales de razonabilidad
proporcionalidad e igualdad estarán seriamente comprometidos cuando la persona declarada incapaz de culpabilidad se ve afectada en sus derechos con una medida mayor de la que le hubiese correspondido de haber sido eventualmente condenada como un autor responsable. También nuestra Corte Suprema de Justicia dispuso en Antuña que, vencido el plazo máximo de implementación de la medida de seguridad en sede penal, la misma debe allí extinguirse, aunque si se llegase a la conclusión, a juicio de médicos, que ella debe continuar, la persona afectada deberá ser derivada y quedar nuevamente sometida al régimen general del derecho civil, no del fuero penal, y a todo evento deberá aplicarse también la Ley Nacional de Salud Mental, que es la Ley 26.657. Nuestro Código Penal clasifica las medidas de seguridad de la siguiente forma: curativas, tutelares o educativas y eliminatorias. Veamos de qué tratan cada una de ellas. Las medidas curativas sirven para remover las causas que impulsaron al sujeto hacia el delito mediante un tratamiento adecuado a las condiciones morbosas de su personalidad, para que no se dañe a sí mismo ni importe un peligro para la sociedad. Las medidas educativas, en cambio, tienden a formar el carácter, elevar la moralidad, vigorizar la débil constitución psicomoral de los menores de edad que delinquen mediante un régimen psicopedagógico o disciplinario para readaptarlos a la vida social. Y las medidas eliminatorias se utilizan para los delincuentes instintivos por su grave anomalía psíquica y también para los habituales por su inclinación al delito, con miras a colocarlos de inmediato en estado de inocuidad, inmediatamente a procurar su readaptación al medio. Entonces vamos a ver ahora con mayor profundidad cada una de estas medidas de seguridad. Así empezamos con las medidas curativas y las distintas alternativas que prevé el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que hay que estudiar profundamente. Y decimos que aun cuando el autor de un hecho típico y antijurídico se encuentre sustraído por falta de salud mental a un juicio de reproche, igual debe realizarse sobre él un juicio de atribuibilidad, por cuanto se debe respetar el principio de legalidad, que es el origen de toda consecuencia jurídica penal. El fundamento para llevar a cabo tal cosa estriba en el peligro de que el delincuente enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Por ello debe permanecer en un establecimiento especial hasta que se declare desaparecida la causa que motivó la decisión del tribunal de internarlo. Así, el fin de esta medida es su cura y la seguridad. Consecuentemente, el autor que al momento del hecho, por alguna de las causas que prevé la ley, no haya podido comprender la criminalidad de su acto, ni tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones, no será punible, pero se le puede llegar a aplicar una medida de seguridad, esto es, una internación con fines terapéuticos. Y así tenemos la internación manicomial del enajenado. El Código, en el artículo 34, inciso primero, párrafo segundo, dispone la internación de este tipo. La frase "en caso de enajenación" que usa el Código debe entenderse para las hipótesis de insuficientes y alterados mentales, enfermedades mentales congénitas o adquiridas. Ingresan en dicho concepto cualquier padecimiento psíquico del perseguido penal que cause como mínimo una perturbación grave de su conciencia y que tenga carácter permanente o más o menos prolongado. Por lo tanto, el enajenado de que habla la ley
es el delincuente que al momento del hecho no ha podido comprender la criminalidad del mismo o dirigir sus acciones, por insuficiencia o por alteración morbosa de sus facultades, toda vez que hoy el concepto de enajenación ya no se reduce al ámbito del trastorno intelectual o alienación mental, sino que ha sido sustituido por el de enfermedad mental, cualquiera sea su causa. En cuanto a la reclusión en un manicomio, que dice la ley, debe interpretarse como el centro de salud público o privado adecuado para el tratamiento de estas enfermedades mentales y no como un establecimiento para alojar locos o alienados. Asimismo, esta medida curativa no debe ser entendida como una sanción, al contrario, lo es del tipo administrativa, teniendo como objetivo la custodia y curación del enfermo, tendiente a que no haya daño sobre los bienes y la persona del enfermo, como también de terceros. En tanto, es importante conocer que esta especie de medida de seguridad es facultativa del tribunal y aplicable cuando surjan las hipótesis contempladas en la ley, pues puede darse el caso de un sujeto inimputable que comete un hecho delictivo, pero se concluye a través de los informes médicos respectivos que no hay peligro a que se dañe a sí mismo o a los demás. Por lo tanto, frente a esto, es muy posible que el juez lo sobresea o lo absuelva de culpa y cargo del delito cometido, mas no le imponga una medida de seguridad. Pero contrariamente, si se detecta el referido peligro, el magistrado seguramente ordenará su internación en un establecimiento adecuado, en cuyo caso deberá velar por su ejecución. Además, se justifica mencionar que esta medida de seguridad procede aun cuando el daño que del sujeto puede esperarse no sea estrictamente un delito. La ley, amén de ese peligro, considera la posibilidad cierta que el enfermo se dañe a sí mismo. Por ello, independientemente de poseer esta medida un fin de prevención específica criminal, también ostenta un sentido de asistencia tutelar para el propio enfermo. Mediante resolución judicial, el juez del caso debe proceder a la internación de la persona previo a contar con dictámenes del Ministerio Público y peritos médicos, psicólogos, psiquiatras, que expresen el peligro para sí mismo o el de los demás. El tiempo de duración de la medida de seguridad estará condicionada a la situación que le dio origen. Por lo tanto, es indeterminada en el tiempo y la decisión de su cese estará a cargo del tribunal que la dispuso, previo a seguir el mismo mecanismo, esa obtención de dictámenes, y declarando en la resolución que ha desaparecido el mencionado peligro. Pero a todo evento hay que tener presente el fallo Antuña de la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos, aparte de esta internación manicomial, tenemos una segunda internación, que es la internación del inconsciente en un establecimiento adecuado. Esto está en el programa. Nuestro código, en el artículo 34, inciso segundo, segundo párrafo, segundo tramo de este precepto, establece otro tipo de internación. En ella, ahora, se hace referencia a otros perseguidos penales, por ejemplo, un epiléptico, etc., que tras haber sido sobreseído o absuelto por el juez, fundado en su enfermedad mental o estado de inconsciencia, se necesita recluirlo en un establecimiento adecuado, no manicomio, hasta que desaparezca su peligrosidad. Por lo tanto, queda claro que en esta hipótesis legal se requiere la ausencia de enajenación por parte del sujeto, pero como contrapartida se reclama la presencia ostensible de un estado peligroso, el que se acredita con los informes médicos respectivos.
La decisión judicial es también aquí facultativa, es además indeterminada en el tiempo, pero en todo caso hay que tener presente también lo que resolvió nuestra Corte Suprema sobre este aspecto en el precedente Antuña. Entre tanto, para decretar con posterioridad el cese de esta medida de seguridad, el juez deberá también contar con anterioridad con los informes de perito y el dictamen del Ministerio Público. Una cuestión importante a tener en cuenta es la siguiente. Al estar a la letra de la ley, pareciera que la aplicación de esta medida es obligatoria, porque el Código dice el juez ordenará, lo que se contrapone con el párrafo segundo del artículo 34, inciso primero. No obstante, aquella imposición deberá entenderse de tal modo cuando las condiciones a que ella alude se hayan acreditado de manera manifiesta, vale decir que ha salido a luz la peligrosidad del sujeto. Por lo tanto, la reclusión del delincuente inconsciente será siempre obligatoria, pero esa obligatoriedad estará supeditada al hecho de que el agente presente condiciones que lo hicieren peligroso. Bien, ahora vamos a las medidas curativas y educativas en la ley que reprime el tráfico de droga. Estas están previstas en la ley 23.737, que hay que encontrarla en la parte final del código. Acá nosotros lo que vamos a exigir es que ustedes vayan a esa ley, a la 23.737, y se estudien los artículos 16 al 22 inclusive, y se van a dar cuenta cómo al drogadicto se lo cura y se lo educa a través de estas medidas curativas y educativas, ¿sí? Es cuando estamos frente a un toxicofrénico. Entonces, basta con que lean esos artículos y los sepan explicar. Más que eso no se les va a exigir, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a las medidas tutelares. En la última de las medidas de seguridad, ya vimos las educativas, ¿sí? Ya vimos las asegurativas y ahora vamos a ver las tutelares. Las medidas tutelares tienen que ver con los menores de edad. El régimen de los menores en materia penal está en la ley 22.278. Acá también hay que buscar esa ley en la parte final del código, ubicarla y estudiarla. ¿Cómo trata el Código Penal a los menores de edad? Bueno, acá hay que distinguir, como bien dice el programa, que el régimen de menores en materia penal hay que distinguir a los menores de 16 años de edad, a los menores entre 16 y 18 años de edad no punibles y a los menores entre 16 y 18 años de edad punibles y finalmente a los mayores de 18 años de edad. Así hay que dividir toda la materia de minoridad en el fuero penal. Vamos a la primera. A los menores de 16 años de edad. Previo a todo, es indispensable saber que nuestro Código Penal contempla la temática de todo el régimen de menores en la Ley 22.278. En esta ley se establece que no resultan punibles los menores que no hayan cumplido los 16 años de edad al momento del hecho reprochable. Esto significa que toda persona por debajo de esa edad no va a responder nunca penalmente, por más que haya cometido el peor crimen. Esta presunción legal de inimputabilidad sobre la edad que establece nuestro legislador en la persona menor de 16 años de edad es iure de iure, vale decir que no admite prueba en contrario. Pero dicha circunstancia no lo exime al niño o niña de que se le impongan medidas asegurativas, por cuanto si bien la pena queda siempre desplazada,
Si resulta peligroso dejarlo en su medio social, se puede disponer la internación de esa niña o niño provisoriamente en un establecimiento destinado a su corrección. El juez, en este sentido, está facultado hasta para disponer un régimen de libertad vigilada. Es que, como bien dice Núñez, producida la imputación, la autoridad judicial dispondrá del menor provisionalmente, procediendo a la comprobación del delito, a tomar conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o curador, y a ordenar informes y peritajes para el estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentra. Es cierto que la Ley 22.278 no especifica cuáles son las medidas inherentes a la disposición provisoria, pero se interpreta analógicamente que son las mencionadas en el artículo 3 de esa ley: control judicial con medidas modificables en beneficio del menor, restricciones de la patria potestad y tutela y decisión sobre la guarda. Ahora bien, si las circunstancias del hecho y las condiciones personales del menor evidenciaran que éste no presenta graves problemas de conducta, el juez podrá disponerlo con sus padres, tutores o guardadores libremente o bajo un régimen de libertad vigilada, pero contrariamente, y de darse el caso, aquel también puede decretar la pérdida o suspensión de la patria potestad o la pérdida o suspensión de la tutela o guarda, en cuya hipótesis designará el nuevo representante o guardador. Asimismo, de resultar extremadamente necesario, puede el juez internar provisoriamente al menor en un establecimiento adecuado, público o privado, mediante resolución fundada y con intervención previa de las partes. Esperen que voy a enchufar. Bueno, a ver, veo si está bien enchufado. Sí, y con intervención previa de las partes interesadas. Y solo resta decir, ya a juicio de la doctrina, que existirá abandono, como lo pide la ley, si el menor carece de la tutela de los padres, y va a faltar asistencia si dicha tutela es defectuosa o insuficiente, y habrá peligro material o moral si hay amenaza de daños físicos o formativos para el menor. Vamos ahora a los menores entre 16 y 18 años de edad no punibles. La Ley 22.278 también extiende condicionalmente la inimputabilidad de todo menor de 16 a 18 años de edad cuando hayan cometido solo delitos de acción privada o los reprimidos con hasta una pena privativa de la libertad que no excedan los 2 años o los sancionados con multa o inhabilitación. Esta enumeración es taxativa, pero a todo evento este niño o niña quedará sometido al mismo régimen que los menores inimputables por minoridad, pero para los casos de abandono, de falta de asistencia, la posible pérdida de la patria potestad, etc. La doctrina nos dice que a diferencia de los menores de 16 años, que no son punibles por su falta de capacidad para ser penalmente responsables por su inmadurez mental, estos menores entre 16 y 18 años no son punibles en relación solo a los delitos que hemos señalado anteriormente, no por su inimputabilidad, sino por razones de política legislativa. La tercera gama está entre los menores de 16 y 18 años de edad punible. Y así decimos, tanto el menor de 16 años de edad como el que no haya cumplido todavía los 18 años de edad
que ejecute un delito que no fuese el de los mencionados taxativamente en la ley de minoridad, va a ser punible e imputable. A consecuencia de esto, será sometido a proceso y podrá, eventualmente, ser acreedor del cumplimiento de una sanción si es declarado responsable penalmente tras el correspondiente juicio oral. En estos casos, el juez deberá tomar respecto de este menor punible disposiciones provisionales similares a las del menor de 16 años de edad, lo que equivale a decir que, si no hay peligro alguno sobre su persona, puede disponerlo hacia sus padres, tutor o guardador. Caso contrario, procederá a internarlo provisionalmente en un establecimiento adecuado, público o privado, y actuará además de conformidad a la ley juvenil que estamos descomprimiendo. Todas las medidas que aquí ordene el juez en la persona del menor pueden cesar en cualquier momento mediante resolución fundada y concluirán de pleno derecho cuando cumpla la mayoría de edad. Todo esto pone de relieve el carácter tutelar de la ley. Y la última categoría de menores son los mayores de 18 años de edad. Con relación al individuo que ya posee 18 años de edad o más, el Código interpreta que aquí culmina su ciclo formativo. Por lo tanto, a partir de esta edad será plenamente responsable desde el punto de vista penal, imputable y punible, sin beneficiarse siquiera con atenuaciones de escalas de pena. Entonces, tengan presente que para todo este tema de la minoridad, por favor, hay que estudiar la ley bien 22.278, del artículo 1 al 4 inclusive fundamentalmente, porque es lo que estamos descomprimiendo actualmente. Ahora vamos a ver lo que pide el programa, que es la imposición de pena a un menor punible, es decir, a este menor que va de 16 años a 18 años de edad. Declarada judicialmente la responsabilidad de un menor punible de 16 a 18 años, tras haberse materializado en su persona el correspondiente juicio oral, el mismo tribunal, seguidamente o con posterioridad, no podrá decidir sobre imponer pena o no a aquel por el ilícito cometido si no están reunidos previamente los siguientes requisitos del artículo 4 de la ley 22.278. ¿Cuáles son? Primero, el haberlo sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta su mayoría de edad, 18 años. Aunque si el caso lo amerita, puede el mismo extenderse por un plazo mayor, pero nunca más allá de sus 21 años de edad, como lo estableció nuestro Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en la causa HJ, una sentencia del año 2012. Y el otro requisito, dijimos, primero haberlo sometido a un periodo de tratamiento, y el segundo es el haber cumplido con sus 18 años de edad. Consecuentemente, si estos requisitos previos se culminan materializando, el tribunal que declaró la responsabilidad penal del menor punible ya podrá decidir en audiencia oral si impone pena o no a este. Si el juez decide absolverlo de pena, lo que en doctrina se conoce con el nombre de perdón judicial, es porque ha acreditado fehacientemente que imponerle sanción resulta ser ineficaz, innecesario e inconveniente. Caso contrario, esto es, si todas aquellas circunstancias llegasen a resultar desfavorables y comprobada la necesidad, eficacia y conveniencia de imponerle una pena, así lo hará el tribunal para con el niño, y dentro de la escala mínima y máxima del delito de que se trate, saldrá su específico monto a cumplir, aunque también puede a ella reducirla en la escala prevista para la tentativa, el artículo 44 del Código Penal.
Esta última alternativa de reducir la pena del menor en la escala prevista para la tentativa se ha constituido hoy en día en regla a raíz de lo resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Maldonado del año 2005. La Ley 22.278 estipula que las penas privativas de libertad que los jueces impusieran a los menores se harán efectivas en institutos especializados, no en una cárcel común. Si en esa situación alcanzaren la mayoría de edad, cumplirán el resto de la condena en establecimientos para adultos. Si el proceso por delito cometido por un menor de 18 años de edad comenzare o se reanudare después que el imputado hubiera alcanzado esta edad, el requisito que prescribe la ley se cumplirá en cuanto fuere posible, debiéndoselo complementar con una amplia información sobre su conducta. Si el imputado fuere mayor de edad, esta información suplirá el tratamiento a que debió haber sido sometido. Por último, las penas impuestas a los menores antes de cumplir los 18 años de edad no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de la reincidencia, como bien lo vimos en las primeras clases, que lo dispone el artículo 50 del Código Penal, aun cuando se juzgare a un menor luego de cumplir aquella edad. Finalmente, para concluir, mediante Ley 23.849 se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se asientan las bases de un derecho penal de menores garantista, fundamentalmente los artículos 37 y 40 de esa Ley 23.849. De esta manera, los Estados partes velarán para que ningún niño sea sometido a torturas ni a otros malos tratos inhumanos ni degradantes. También para que ninguno de ellos sea privado de la libertad, salvo casos excepcionales y bajo asistencia jurídica obligatoria. Todo proceso en su contra deberá ser tramitado con urgencia, gozando del principio de inocencia y otorgándole libertad vigilada bajo asistencia. Y ahora vamos a ver la última, que son las medidas eliminatorias, ¿sí? Entonces acordémonos que vimos las curativas, las tutelares, y ahora vemos las medidas eliminatorias. Y dice el programa la reclusión por tiempo indeterminado. ¿Y por qué decimos remisión? Dice el programa. Vamos a decir que esta medida de seguridad, llamada eliminatoria, se impone a los delincuentes imputables y consiste en la reclusión por tiempo indeterminado en un establecimiento especial nacional. Son individuos con plena capacidad, en quienes la ejecución de penas privativas de la libertad ha resultado ineficaz para ejercer su misión de reinserción social. La culpabilidad y peligrosidad constituyen su fundamento. Respecto a su naturaleza jurídica, si es una pena o medida de seguridad, las opiniones se encuentran divididas en doctrina, dado la divergencia casi insalvable entre penas y medidas de seguridad. Pero ya vimos que la Corte Suprema, en el caso Gramajo, dijo de que estas no eran medidas de seguridad, sino que eran realmente una pena. Hay una cuestión importante a tener en cuenta, que no obstante lo que estamos señalando, cuadra anotar que los artículos 52 y 53 del Código Penal, que tratan estas medidas eliminatorias que estamos hablando, la reclusión por tiempo indeterminado, ya fueron desarrollados estos artículos en videos anteriores, por lo que allí debemos remitirnos, ¿sí? Entonces ahí se explicó claramente cómo fue declarado inconstitucional el artículo 52 en ese precedente de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, nos va a quedar como punto para la próxima clase, en el próximo video, el punto 2 del capítulo 20, anótenlo, que en el próximo video vamos a comenzar a hablar de eso, que es consecuencias accesorias de la condena,
Y vamos a ver el artículo 12 del Código Penal, también la inhabilitación no prevista del artículo 20 bis y la multa complementaria, y después vamos a estudiar el decomiso, la expulsión de extranjero y la reparación del perjuicio hasta finalizar con el capítulo 20. Es decir, que este capítulo 20 lo vamos a estudiar en principio en 2 videos, el de ahora y uno próximo para culminar, donde dejamos en el punto 2, recuerden, ¿sí? Fundamentalmente, no se olviden, vale la pena reiterarlo, todo artículo del Código Penal que hemos hecho alusión hay que estudiarlo bien, a la letra de la ley, y también se agrega en este capítulo, hay que estudiar la ley de menores, la ley 22.278, del artículo 1 al 4, y también hay que estudiar la ley 23.737 que trata las medidas curativas del sujeto que es un toxicómano, ¿sí? Que ya hicimos alusión cuáles eran los artículos que también hay que estudiar. Así que bueno, damos por terminado este video. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.